Muy buenos días o tardes, es un gusto saludarles desde el Ecuador. Mi nombre es Aquiles Herbas Parra. Un saludo especial al Seminario de Sistemas de Calidad y Control por pedido allá en el posgrado de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por pedido del compañero Francisco Dessens, es un gusto poder compartir algunas ideas que puedan ser útiles en el marco de este seminario. Habíamos comentado sobre la necesidad de poder vincular algunos conceptos, tanto de la administración, de la economía, como de las áreas sociales, a la luz de un tema que me resulta bastante pertinente ahora, que tiene que ver con la corrupción y los sismos, ¿no? A veces se piensa que la corrupción, los temas sociales, son aspectos ajenos a las ingenierías, las ciencias exactas, etcétera, pero realmente todo en la vida está completamente involucrado. Y me parece muy acertado, sobre todo por las circunstancias que hoy se están atravesando en varios de nuestros países latinoamericanos, reflexionar los sucesos tan objetivamente aleatorios como los sismos a la luz de algo tan predeterminable como sería la corrupción, o debería ser predeterminable como la corrupción. Entonces, bueno, en ese sentido me parece importante poder crear un puente, ¿no? El título de esta pequeña intervención será Sismos y corrupción. Y más adelante podremos plantear un poco cómo herramientas concretas como el benchmarking u otras podrían permitirnos encarar este fenómeno. Pero antes de ello tendríamos que hacer algunas explicaciones, ¿no? Sobre la corrupción se podrían decir horas de reflexiones, ¿no? Hay un análisis general de la ética, el bien, el mal, la moral, las costumbres. Como ustedes saben, se acuñó el término moricos de la moral, término griego, en virtud de que se traslada hacia costumbres, es decir, la moral no es sino el conjunto de costumbres sociales nuestras. Y por lo tanto es aquello que las sociedades y las personas acostumbramos o vamos configurando alrededor del tiempo, que se pueden estudiar filosóficamente mediante la ética. Es decir, la ética permite interpretar esas costumbres a la luz de una idea de lo correcto o lo incorrecto. Pero ese análisis general lo vamos a dejar de momento incompleto porque necesitamos aprovechar el tiempo para ir hacia elementos más específicos. Sobre la idea de los sismos, es importante poder discernir la relación existente entre lo privado y lo público. Mucho se piensa a veces que tiene que ver la corrupción con el ámbito de lo público y su relación con la administración pública. Por supuesto, ahí se agudiza, se exacerba la situación de la corrupción. Sin embargo, no es ajena a lo privado, es decir, lo privado es una construcción ideológica, ¿no? Finalmente, lo que construye las sociedades en lo público es la unión de las personas y por lo tanto nuestros comportamientos personales configuran lo público. Y a eso ya nos permite llevar a ese escenario de reflexión hacia la dicotomía público-privada como inexistente. O sea, realmente la corrupción filtra y atraviesa los espacios públicos y privados. Por lo tanto, específicamente hay que analizarlo de una manera global, la corrupción de una manera global. Y después ya para poder encarar la corrupción se pueden tener herramientas de todo tipo, ¿no? Herramientas para las empresas, herramientas para los sistemas de administración pública, y a eso amerita una tecnificación de la respuesta a la corrupción. Pero volvemos a insistir, esa dicotomía público-privado y la corrupción como un patrimonio, un símbolo exclusivamente de lo público es un error. Y finalmente también creemos que en el ámbito de la corrupción hay que hacer un análisis específico del tiempo y los aprendizajes colectivos. Es decir, la corrupción no es la misma en diversas épocas del tiempo. Puede ser para mejor, puede ser para peor. Yo prefiero no usar la palabra evolución porque es una palabra un poco ambigua, que puede ocultar dificultades de mayor calado. Pero sí podemos decir que hay sociedades que pueden ser en un determinado momento de su historia más corruptas a través de ciertos indicadores y esas mismas sociedades pueden haber transformado esos indicadores en el tiempo, más aún si esos indicadores están bien consolidados, ¿no? Después veremos cómo el benchmarking puede aportar mucho en términos del área de indicadores. Entonces, bien, sobre corrupción podríamos hablar muchas horas.
Pero de lo que se trata, más que de hablar éticamente sobre la corrupción, para este seminario es poder encontrar un enfoque, un ángulo pertinente para poder entender, para entender técnicamente el encare que podemos tener desde las disciplinas técnicas a este fenómeno social que tanto mal nos ha hecho. Entonces, como había dicho al inicio, me parece que es completamente pertinente poder hablar de los sismos y los sismos en relación a la corrupción. Yo no soy un experto en sismología, voy a coger algunos criterios que me van a servir para la exposición, pero claro, hay que anticipar que algunos de estos criterios pueden ser muy simples para el entendimiento técnico de la sismología y de los fenómenos naturales, ¿no? Como ustedes saben, en términos muy amplios, ya se está haciendo muy común esta afirmación de que los sismos son impredecibles. Entonces, la relación sismos-corrupción no tiene que ver con la posibilidad de la predicción de los sismos, sino tiene que ver más bien con la prevención de las condiciones sociales que tenemos para encarar un posible sismo en el caso de que este se dé o no se dé, sobre todo con la indeterminabilidad existente sobre el momento en que se dan. Para ello se me ha ocurrido hacer un análisis bastante general de varios ejemplos históricos de sismos en el territorio latinoamericano durante este siglo. Han sido decenas de sismos los que se han dado, algunos catastróficos, otros no han llegado a tener mayores secuelas, pero he cogido más o menos unos 6 casos que son particulares y que podrían darnos algunos elementos o datos de análisis, ¿no? Uno de ellos es uno muy famoso por el alcance y la agudeza que tuvo en términos de víctimas mortales, de destrucción material, y es el caso del terremoto de Haití. El terremoto de Haití, más o menos, aunque las cifras también siempre llevan a dudas, discusiones, debates, pero en términos relativamente aceptables históricamente se habla de 45.000 fallecidos y el grado que sacudió a Haití, recuerdo si la memoria no me falla, que fue cerca de Puerto Príncipe el epicentro, fue de 7.3 en la medida de grado que tienen los sismos. Eh, Casi prácticamente arrasó Haití, ¿no? Es decir, la destrucción o el nivel de destrucción material fue de sin precedentes para la historia de este pequeño país caribeño, y obviamente la cifra de muertos corresponde a la que fácilmente podría ser de una guerra del siglo XIX, XVIII, XVII y XVI. ¿No? Es decir, ese es el nivel de devastación que hubo con este terremoto. Algo muy parecido se dio en el terremoto de Chile de 1960, con muchísimo más fuerza en su grado, 9.5, fue de 2.000 fallecidos en el 60. Bueno, ya vamos a analizar más técnicamente eso, pero en el 60 habían condiciones sociales muy distintas a las de después, porque el mismo Chile recibió un terremoto muy potente también, de grado 8.8, con alrededor de 525 fallecidos. Hace muy poco tiempo mi país, aquí desde donde yo les saludo, tuvo un terremoto fuerte también de 7.8 que se llevó la vida de 663 personas. Y finalmente no podía dejar de citar los dos casos del mexicanos, el muy lamentable terremoto de 1985 con grado 8.1, que se llevó a aproximadamente 10.000 vidas. También hubo mucha discusión en las cifras en aquellos tiempos, las cifras oficiales ocultaron la verdad. Y el que ahora estamos viendo, que bueno, no se puede hablar de cifras finales, pero que está bordeando los 350 fallecidos con un grado de 7.1. ¿Por qué he citado todos estos ejemplos? Porque a la luz mismo de una especie de simple benchmarking, es decir, una comparación muy general, hay una gran incógnita. ¿Por qué si terremotos de potencias de devastación similares en sus epicentros producen cifras tan distintas de fallecidos en uno y otro lugar del mundo? Vuelvo a insistir, en la sismología esto no se puede hablar de manera tan simple. Habrá distancias del epicentro, habrá condiciones de la Tierra, condiciones del espacio que permiten hacer una reflexión más específica. Sin embargo, tomando el análisis anterior de la construcción histórica en el tiempo de la corrupción, por ejemplo, que quería la comparación inmediata del caso en términos, en términos espaciales antes que temporales, del caso de Haití versus el caso
de Chile y podríamos ver la diferencia existente entre uno y otro, es decir, la potencia de devastación de los dos es relativamente similar. De hecho, el terremoto de Haití tenía un grado 8.8 y se llevó aproximadamente 525 fallecidos, mientras que en Haití, siendo de 7.3, se lleva casi 50.000 vidas humanas. La destrucción material, los edificios no toleraron un graduaje de ese nivel y posiblemente en Chile, sin decir que estuvieron completamente preparados, las condiciones de los edificios estructurales toleraron más de este graduaje y por lo tanto la devastación fue menor. Bien, entonces en ese sentido, la gran incógnita es, ¿existe una diferencia de tipo conceptual, de conocimientos entre uno y otro país? Absolutamente no. Prácticamente en términos de las ingenierías, el conocimiento está universalizado. Si bien hay una disposición social, es decir, si hay condiciones de igualdad o desigualdad para acceso al conocimiento, se puede decir que las normas para poder construir diferentes tipos de estructuras están estandarizadas casi a nivel mundial prácticamente, ¿no? Esto no puede ser también muy universalizado, habrá excepciones. Pero por supuesto, los niveles de corrupción que en uno y otros lugares van filtrando van creando una diferencia al respecto, es decir, van creando una diferencia respecto de cómo podemos evaluar las consecuencias posteriores en términos de la resistencia que han tenido las edificaciones en uno y en otro lugar. El caso de México es claramente perceptible, ¿no? Es decir, el 85 eh, llega a una ciudad que está, no puedo atreverme a afirmarlo así, pero que está en determinadas condiciones de corrupción en términos de la construcción y por lo tanto los efectos son devastadores, a pesar de que los graduajes entre el 85 y el 2017 son relativamente cercanos. O sea, esto también es otra generalización, ¿no? Los sismólogos, que es con quienes me voy a disculpar de sobremanera por esta exposición, sabrán determinar más específicamente que un punto de diferencia no es lineal, sino es logarítmico y por lo tanto la diferencia de potencia entre uno y otro no va a ser perceptible solamente como lo haríamos por sentido común. Pero vuelvo a insistir, aquí la clave está en que existe una diferencia en el tiempo que hay que percibir, ¿no? Es decir, como un terremoto más débil termina devastando muchos edificios, muchas construcciones. Alguna vez una estimada ingeniera civil me decía, em, las construcciones pueden tolerar, si están cumpliendo todos los estándares, un nivel de potencia de los terremotos, ¿no? O sea, si hablo de un nivel porque obviamente todo tiene un límite. Habrá sismos terribles que puedan destruir lo indestructible. Sin embargo, los estándares están pensados como para tolerar un nivel determinado de movimiento telúrico. Y sea para arriba, para abajo, eso tampoco me voy a meter, creo que en el área suya más bien lo dominan muy acertadamente. Pero quienes se caen y quienes no se caen son aquellos que han cumplido o no han cumplido esos estándares. Entonces miren la relación que existe entre algo que podría pensarse como tan apolítico, es decir, los sismos, tan indeterminable, y la corrupción que tiene tanto que ver con la vida social, que tiene que ver con la posición de las subjetividades humanas, la ética, lo correcto, lo incorrecto, lo legal, lo ilegal, el cumplimiento de normas o el incumplimiento de las mismas, etcétera. Entonces, claro, aquí uno diría, esta forma comparativa entre varios lugares nos permite tener algunas conclusiones, ¿no? Es decir, las sociedades en el tiempo van mejorando su cumplimiento de normatividad, de estándares, y por lo tanto podrían irse preparando mejor para este tipo de episodios impredecibles. Esto no lo voy a detallar mucho, ¿no? He cogido el caso de sismos por la disciplina que están estudiando los asistentes del seminario. Pero esto filtra todos los casos de la vida humana, la salud pública, la educación, el tránsito, la seguridad vial, la seguridad en general, los niveles delincuenciales. Tiene mucho que ver con esta actitud ideológica que tenemos muchas veces ante la vida de pensar que estamos inmunes o no tenemos una relación con los efectos sociales. En este caso, con más razón, ¿no? Uno pensaría que la construcción, la forma estructural
que van determinando los edificios, las casas, los puentes, no tiene una relación directa con la vida en general de las personas. Y ahí estamos todos en una misma universalidad de vida, ¿no? Es decir, ingenieros, abogados, sociólogos, arquitectos, etcétera. Y por lo tanto nos permite un poco reflexionar cómo podríamos responder a esto en términos técnicos, ¿no? Hay que responder en términos políticos y éticos, por supuesto, hay que tener una idea de hacia dónde queremos dirigir la sociedad, pero también tenemos que tener un conjunto de respuestas en términos técnicos, y para esas respuestas técnicas es importante coger de todo. De la misma manera que la corrupción no disociaba lo público de lo privado, los indicadores que se han pensado posiblemente para lo privado pueden servir en lo público. De hecho, no pueden, sirven en lo público. Porque nada está disociado, está profundamente vinculado. Entonces fue importante que el compañero Francisco me haya un poco retado a tratar de crear un puente entre un elemento de reflexión propio de la administración de las empresas con un problema de lo público, como es la corrupción. Porque, y que me haya retado por completo a tratar de plantear un instrumento específico como es el benchmarking, ¿no? Estuve leyendo un poco, yo de este término, habíamos revisado mucho en la escuela de economía, respecto de, obviamente, del benchmarking entendido como el proceso de las comparaciones, los benchmarks. Este anglicismo que se usa del benchmarking viene de los benchmarks o los productos, servicios y procesos que pertenecen a mejores prácticas sobre las cuales podríamos hacer comparaciones para poder mejorar el proceso de esta práctica que estamos comparando o referenciando. Entonces, por lo tanto, la idea es que con ese proceso haga una transferencia de conocimientos, ¿no? Y la podamos aplicar. Hubo un autor bastante importante en inicios de este milenio, sacó un libro que yo ahora no recuerdo directamente el nombre, lo leí en la biblioteca, traté de ir a registrarlo. Él se llama Casadesus. Y él planteaba un análisis bastante amplio del benchmarking, no solamente ideologizado hacia la cuestión empresarial, sino reflexionado en términos muy amplios para tratar de entender esto como una técnica que busque mejorar prácticas, no solamente desde el ámbito de la eficiencia y del rendimiento, sino sobre todo en términos de cómo puede hablarse de métodos y procesos en esta cuestión de los productos y los servicios. Pero bueno, tampoco me voy a meter mucho en eso porque volvemos al tema de la corrupción. Entonces, de manera muy, muy vaga y muy amplia, se podría decir que el benchmarking nos permitiría que dos espacios distintos, como la comparación de los sismos y de los países y de la forma en la que encararon la vida posterior a los sismos, se puedan comparar para poder prevenir futuros episodios, ¿no? Eso hay que hacerlo de manera elemental, pero vuelvo a insistir, a mí me parece que los estándares están casi universalizados, es decir, no hay que hacer un gran esfuerzo para que las leyes de los países puedan apenas aprender, hacer un proceso de aprendizaje de estándares. Eso está bastante universalizado. Más bien volvería a la idea de la corrupción, es decir, se debe crear indicadores o se debe hacer un esfuerzo técnico en el pensamiento de indicadores sobre la corrupción para prevenir sucesos como la devastación de los sismos y sucesos en general para la corrupción. Es una conducta, es una cultura. Entonces, investigando mucho, encontré algo investigando con el fin de poder entregar en esta pequeña exposición algo que sea útil en el seminario, encontré encontré varios indicadores, pero por el tiempo voy a centrarme en uno muy interesante llamado el Z-Index, que es una herramienta inspirada en el benchmarking que obviamente, vuelvo a insistir, parte del principio de la evaluación comparativa de productos y servicios para el proceso de trabajo, pero que en este caso se aplica a los contratos públicos. Es decir, es una herramienta de comparación aplicada para la contratación de lo público. No me estoy refiriendo a los estándares para el caso del análisis de los sismos, sino mucho más ampliamente para la contratación de lo público, que va a tener relación con sus profesiones, ¿no? Y por lo tanto, entonces, nos permitiría hacer un ejercicio comparativo en ese sentido de varios indicadores que plantee la posibilidad de mejorar cuantitativamente, además de cualitativamente, los resultados de la contratación de lo público. Esto fue inicialmente ideado por investigadores en la Universidad Charles de Praga,
en República Checa y por lo tanto fue aplicado en el gobierno checo. Fue dirigido a autoridades contratantes, pero claro, se usa en todo tipo de instituciones que tengan como interés gestionar adecuadamente el dinero público. Hay un documento del 2011 que puede servirles revisar con más detenimiento llamado el Measuring Transparency in Public Spending. Significa la evaluación de la transparencia en el gasto público. Este documento, vuelvo a insistir, es del año 2011 y que podría darles más detalladamente el entendimiento de a qué se refiere el indicador, ¿no? Se trata de evaluar datos reales que miden índices de transparencia, eficiencia, por supuesto, que es un concepto de discusión, pero en general entendido para cualquiera de los escenarios privados y públicos, y por lo tanto la potencial corrupción de una autoridad contractual, es decir, quienes tienen la capacidad decisoria en los contratos públicos. El Z-Index evalúa el cumplimiento de las autoridades públicas comparándolo con las mejores prácticas recomendadas. ¿Quién define las mejores prácticas? Hay una especie de levantamiento de información de organizaciones internacionales. Aquí hay que ser cautelosos porque establezco pensamiento crítico, ¿no? Las organizaciones internacionales pueden coger estándares en virtud de las potencias hegemónicas y por lo tanto esos estándares pueden responder a una ideología predeterminada. Ese tema no lo voy a poder resolver por motivos de tiempo aquí, pero sí quería dejarlo claro para que haga bulla, haga ruido en cada una de las cabezas. Entonces, finalmente, para poder ir cerrando este tema y poder especificar más, este Z-Index usa datos reales, no está hablándose de abstracciones de referenciales de las organizaciones internacionales, sino levanta información real, que la van a poder ver con más detalle en el documento. Los contrasta con contratos actualizados en 3 años, basándose más o menos en 11 indicadores. Cubren diferentes aspectos de esos contratos, el nivel de cumplimiento, la frecuencia con las que son canceladas las licitaciones, en fin, son 11 indicadores que todos están entre una calificación de 0 a 100, 0 el peor, 100 el mejor. Y por lo tanto terminan dando como resultado un proceso comparativo. Quisiera hablar mucho tiempo más. Hay muchos elementos que se pueden hacer. Es muy importante ir atando estos puentes mitificadamente divorciados entre lo público y lo privado. Es muy importante ir atando puentes entre la cuestión de lo técnico y la idea de la corrupción como una cuestión de lo público. Es otro mito, como había dicho al inicio. Pero me parece importante que esto se reflexione en las casonas universitarias, que esto se reflexione en las aulas. La mercantilización de la educación ha ido cerrando el paso de la desmitificación y por lo tanto agudizado los límites, las brechas, las grietas entre conceptos que realmente están muy cercanos. Y esta ha sido una muy buena oportunidad para, de manera muy breve en esta disertación acelerada, poder crear un pequeño puente entre conceptos que están agrietados, que están separados y que por lo tanto nos permiten retarnos a poderlos unificar, acercar otra vez, con el fin de, vuelvo a insistir, dar respuestas técnicas a los problemas de la vida, ¿no? Dar respuestas que sirvan a los problemas de la vida. Es un gusto para mí poderles volver a saludar a todos los integrantes del seminario. Con muchísimo agrado podré absolver cualquier consulta en la zona de los comentarios que se encuentren respectivamente especificados aquí en el video. Y pues nada más, un fuerte abrazo, además mi solidaridad desde tierras lejanas, desde el sur, por las circunstancias que ahora están atravesando con el lastimoso terremoto de hace pocos días en la Ciudad de México. Yo tengo muchas amistades allá, he sentido como mío este problema, viví, estudié mi maestría en la Ciudad de México y por lo tanto me encuentro muy consternado y bueno, sirva este momento para también expresar esas emociones a todos quienes conforman tanto el posgrado, sus familias y la universidad, la gloriosa UNAM de la que hemos sido parte. Un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad.